Saludos a todas las personas que escuchen este audio a través de YouTube. Y como habíamos dicho anteriormente, nos estamos perfilando para iniciar el curso que nos dará la oportunidad de penetrar en los evangelios gnósticos de Nag Hammadi. Antes que nada, debemos tener en cuenta que este no es un curso de gnosis, ya que la enseñanza gnóstica cuenta con un orden definido que se compone de cámara pública, primera cámara, cámara B y cámara C. Es un curso formidable que lo recomendamos, pero en este caso hemos diseñado un curso enfocado al estudio de estos evangelios gnósticos y lo hacemos considerando la urgencia que estos textos necesitan para ocupar su lugar y empiecen a desarrollar su misión y se les dé la importancia que se merecen. Hemos sido muy respetuosos y prudentes durante algún tiempo en cuanto a no contradecir ni formar ningún tipo de controversia con nadie, porque respetamos la libre expresión, tanto de los comentarios relacionados con estos textos como con las personas que hablan acerca de la cábala y del cristianismo. Hay quienes lo hacen de una forma muy elocuente, hay otros quienes no lo hacen de la misma manera, pero de cualquier forma respetamos sus puntos de vista, mas ha llegado el momento de dar nuestro punto de vista a la luz de la enseñanza gnóstica, fundamentada en los tres factores que revolucionan la conciencia, fundamento dejado por el venerable maestro Samael Aun Weor. Estos tres factores son el morir psicológicamente, nacer del agua y del fuego, y el sacrificio por nuestros semejantes, equivalentes a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Estos son la síntesis de la llave que abre todos los misterios crísticos. Es una responsabilidad para el gnóstico o el estudiante gnóstico, mejor dicho, dar a conocer la didáctica para conocer el mensaje vertido en estos evangelios gnósticos, como también es una responsabilidad muy grande hacerlo de una forma que no se preste a fanatismos de ninguna especie y sobre todo decirles a las personas que estos evangelios gnósticos son parte de la segunda venida del Cristo y que el Cristo aquí está, cumpliendo su profecía, y ahí nos está esperando a nivel de almas. No nos es extraño que no se nos tome en cuenta esto que estamos diciendo, pues de antemano sabemos que es muy difícil romper con programas de tipo psicológico muy arraigados. Por lo tanto, solo cumplimos con informar y eso es todo. El tiempo es el que se deberá encargar de lo demás. Así ha sido siempre y así siempre será. El árbol de la vida es un diagrama interno exclusivo para que el Cristo se pueda desenvolver en él y sea él quien maneje estos céfiros y los signos zodiacales tanto en el universo interior como en el exterior. Solo ese niño de la alquimia lo puede hacer. Solo él puede destapar esos sellos de la alquimia. La persona que cree que los maneja, ya sea a través de meditaciones, rituales o meditando en lo que son las letras hebreas, etcétera,
Pues mucha pena me da decirlo, pero no es así. Si bien pueden tener algunas mejoras, eso no quiere decir que se esté logrando un trabajo serio. Siendo sinceros y tomando en consideración que el cristianismo decadente no tiene nada que ofrecer, ya que ha desfigurado totalmente la imagen de Jesús el Cristo y nunca se ha dedicado a aclarar lo que es Jesús y lo que es el Cristo y cuál es la función que cada uno tiene. Es lo que ha creado que las gentes que tienen sed de conocimiento no tomen en cuenta ciertos aspectos de suma importancia. Esto debido a que les han presentado a un Jesús Cristo antropomórfico que es del tiempo y que habrán de creer en su regreso físico, un encuentro que ya muchos no se creen. Los gnósticos tenemos la obligación de hacerles saber que el Cristo no es del tiempo, que es una fuerza que se desenvuelve de instante en instante y de momento en momento. Es el INRI. El fuego renueva íntegramente a la naturaleza. Esa fuerza se desarrolló dentro del cuerpo del Maestro Jesús y fue Él quien vivió el drama cósmico y la crucifixión y quien resucitó. Hay quienes se apegan a la Torá, a la Cábala, al Sefer Yetzirah, al Sefer Zohar, al Pentateuco, etc. Todos estos conocimientos han causado mucho interés entre las personas, pero todos estos conocimientos apuntaban y apuntan al Cristo, a ese acontecimiento que se dio en la transfiguración del monte Tabor, donde Moisés y Elías le entregan a Jesús su luz y sus misterios, y que de esa nube de luz brillante saliera la voz del Padre, dejando una orden clara, la cual fue la siguiente: este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Desde aquel suceso histórico se debe de seguir al Cristo no como persona, sino como una enseñanza que nos permite desarrollar al Cristo dentro de nosotros. Como habíamos dicho líneas arriba, que el Cristo es un fuego, es el INRI, no es un personaje histórico. Su doctrina se debe de seguir porque Él es quien nos puede decir cómo se desarrolla ese fuego interno, cómo se puede encarnar al Cristo, porque se trata de ser uno mismo el Cristo, de desarrollar esa fuerza Cristo dentro de nosotros, no creer en un personaje histórico, antropomórfico. También se dio un suceso histórico, eso está grabado en las Escrituras y todo mundo lo sabe, que fue cuando se rasgó el velo del templo por la mitad. Desde ese suceso histórico, desde que se rasgó ese velo del templo, desde entonces la historia de la humanidad se dividió en antes y después del Cristo, dándonos a entender que se inició la era del Cristo.
A pesar de las persecuciones, martirios y asesinatos, lograron llegar hasta nuestra época, hasta nuestros tiempos, los evangelios gnósticos, no por casualidad, sino por una causa, siendo esta cumplir, como ya se había dicho anteriormente, una profecía del venerable maestro Yeshua ben Pandirá, mejor conocido como Jesús el Cristo. Esto merece una explicación un poco más de fondo. Si tenemos en cuenta que el Cristo es el fuego que arde en toda la creación y dentro de nosotros, a través de los 5 centros de la máquina humana, que son el intelectual, emocional, instintivo, motor y sexual, y que este es un fuego desafortunadamente desorganizado en nosotros por ignorancia, motivo de divorcio y de todos los problemas que nos aquejan, por cuyo motivo no es capaz de tener una armonía y una integración para poder darle una octava superior y tener sentimientos más elevados hacia el espíritu y conocer eso que se llama amor. Para lograr esto, se requiere el despertar de la conciencia para empezar a tener una organización y un punto de gravedad en el corazón. Estos 2 aspectos son 2 principios del Cristo que en un principio nacen pequeños, débiles, pues así nace Él. A partir del tiempo se tienen que ir estableciendo para organizar ese fuego que empieza a organizar el árbol sefirótico y el zodiaco interno. De esta forma, él se va desarrollando, alcanzando octavas, las cuales vienen en estos evangelios gnósticos, donde ya se habla de su compañera María Magdalena, un suceso que se nos ha escondido y que ha creado un misterio, pero es un suceso donde se desarrolla un grado de luz o sabiduría muy elevado y llegando a una luz crística o amor tan elevado como el expresado en el Pistis Sofía, una sabiduría o poder luz que saca a nuestra alma fuera de este universo. Por tal motivo, el Cristo ya está aquí en estos evangelios gnósticos para alcanzar las esferas más elevadas del árbol sefirótico. Pero eso lo hace Él, no nosotros. Nosotros como parte humana necesitamos de una autodisciplina, autoobservación, despertar, entre otras cosas, el morir psicológicamente. Esto con la intención de integrarnos con el Cristo. Pero, ¿qué se gana una persona estar estudiando la Torá y el árbol de la vida con el intelecto o con la emoción, y estar haciendo cálculos razonativos como lógicos? Si ahí se penetra con todo el ser, tú eres la Torá, no la Torá y yo.
o el árbol sefirótico y yo, o yo estudiando el árbol sefirótico. Y no nada más eso, sino aparte querer meter nuestro molde psicológico dentro del árbol sefirótico. Cuando el árbol sefirótico y las esferas no se mueven de esa manera. Es decir, como creo que yo ya lo capté, de este modo trataré de penetrar dentro del árbol sefirótico, cuando jamás es como uno cree. Siento decir estas palabras, pero es una realidad. Solo teniendo esa integración con el Cristo, es posible tener intuitos del corazón para capturar algunas verdades. Por ello dice en Lucas, capítulo 24, versículo 44, y Él les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Con esto, ¿qué nos quiere dar a entender? Que es a través de Él que se pueden entender las escrituras, porque el Cristo sintetiza todo lo que fue en tiempos anteriores. Desde que Moisés y Elías entregaron esa luz al Cristo, el Cristo sintetiza dentro de Él todo ese conocimiento. Entonces yo no le veo caso seguir con escrituras que ya cumplieron con su misión, y que esa misión era precisamente apuntaba al Cristo, al que debería de venir a decirnos las cosas, o más bien hacérnoslas entender, abrir nuestros sentidos para hacer una vasija y poder recibir esa luz. Así que debe de quedar claro que mientras no se trabaje con el fuego, estaremos muertos para las cosas del Espíritu. La cita del Pablo dice lo siguiente: cuidado pues, que hacerse los sordos con el que habla, pues si no se salvaron en aquel tiempo los que desoyeron las palabras del profeta en la tierra, menos todavía nosotros, si nos desentendemos del que habla desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora se nos da este aviso: esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras esta última vez indican que serán cambiadas las cosas que se pueden mover, es decir, las criadas, y solo permanecerán las que no se mueven. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esa gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y con verdad, pues nuestro Dios es un fuego devorador. Aquí claramente nos vuelve a afirmar Pablo que Dios es un fuego devorador. Así
que quitémonos de la cabeza aquel personaje que estamos esperando, que se llevará a algunos y dejará a otros, y que se está esperando una venida. Eso no es el Cristo. Eso es lo que nos han hecho creer de Él. Pero el Cristo no es eso. Así que lo primero, lo primordial, antes que nada, es encontrar al Cristo. Cumplir con ese mandato de la transfiguración de Mateo en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo del 15 al 17. Él pregunta y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les pregunta Jesús a Simón Pedro. Y Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Asimismo, tenemos que buscar al Cristo, a ese fuego interno dentro de nosotros mismos, para que Él sea el que maneje todo ese diagrama interno, para que Él sea el que maneje nuestro zodiaco interno. Así como es arriba, así es abajo. Siento mucho decir que hay personas que dicen que están trabajando en armonía con el árbol sefirótico, que están trabajando en armonía con las séfirats. Lo que no se dan cuenta estas personas es que cuando una persona evoca una fuerza superior, inmediatamente evoca a la parte contraria, al Qliphoth de la Cábala. Nietzsche nos habla de esto y nos dice: cuidado de luchar con monstruos, no te vayas a convertir en alguno de ellos, porque cuando tú miras largamente al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Entonces, si una persona no está fogueada en saberse mover dentro de las esferas, no sabe neutralizar una fuerza de esas, es preferible que no se meta ahí. Es preferible que esa persona se dé a la tarea de autoobservarse, de equilibrar los centros de la máquina, de ir poco a poco, ir creando y desarrollando los principios crísticos para que se pueda enfrentar y pueda neutralizar esas fuerzas. Si no, puede caer en el error de ser arrastrado por un Qliphoth de la Cábala. Pero antes que nada, y sobre todo, lo que nosotros queremos dar a entender y darle el realce que se necesita a estos evangelios gnósticos de Nag Hammadi, que es una parte fundamental del Cristo que la han ocultado y que han desprestigiado a María Magdalena,
pero que es una de las partes más importantes, fundamentales, para encarnar esa fuerza del Cristo. Y posteriormente, una fuerza todavía mucho más elevada, que es la que viene en el Pistis Sophia, para liberarnos de este universo. Huehueteotl es el dios viejo del fuego, es el que arde en esta creación. El brasero que vemos en su cabeza, ese brasero es el que da inicio al incendio universal, porque así como el fuego crea, también destruye, y tiene que destruir nuestra falsa creación psicológica para renovar constantemente, como su palabra lo dice. El fuego renueva incesantemente la naturaleza con un fuego purificador. Si bien es cierto que nuestro ser es todo el árbol sefirótico con todos sus atributos, y dentro de nuestro árbol sefirótico tenemos a nuestro íntimo, a nuestro ser, y más allá tenemos al ser de nuestro ser, que es el Keter de la Cábala, y más allá tenemos al inmanifestado. Ese es el ser de nuestro ser, y Él es el que arde en esta creación. Disculpen que yo hable en este tono, pero no estamos para perder el tiempo. Tenemos el tiempo suficiente para realizar una obra, pero no para perderlos. Hay muchas enseñanzas que yo respeto, muchas personas que yo respeto, pero nos maravilla lo que dicen. Pero sabemos, a partir de 30 años que tenemos trabajando en esto, y que podemos tener 40, y que eso no es una garantía, también podemos equivocarnos, y la gente que nos quiere escuchar lo puede hacer, y la que piense que estemos equivocados está en todo su derecho de hacerlo. Pero a nosotros estamos hablando de lo que nos consta, y que nuestra obligación es decirles que el Cristo ya está aquí, y que viene en esos evangelios, y que es y está para las personas que lo quieran recibir. Esa es nuestra intención, hacerles conocer esto y dejarnos de estar persiguiendo o siguiendo personajes, porque una cosa les puedo decir, que Jesús sería el último en presentarse personalmente, porque echaría a perder su propia obra. Ningún maestro se está manifestando ahorita porque no quieren echar a perder una obra con alguna idolatría. Sería darse un balazo en su propio pie. Ellos lo que quieren es que la gente despierte su conciencia y esa luz entre dentro de ellos, y ellos mismos se conviertan, cada uno de nosotros nos convirtamos en ese Cristo interno. Pero hay que saber entender bien esto. Una cosa es el Cristo, esas fuerzas que se mueven dentro de nuestro corazón y que nos transforman radicalmente. Y otra cosa
somos la parte humana. El Cristo es Él, allá Él, y nosotros somos la parte humana de Él, que podemos participar de su gracia y que Él nos puede salvar, sacar de este universo. Pero no confundamos jamás el santo con la limosna, porque eso puede caer en una mitomanía de la peor clase. Así que mis queridos hermanos, queridos compañeros, escuchas, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Y hay que meterse para saber. Yo no pido que me crean, no me interesa que me crean a mí. ¿Para qué quiero que me crean? Ustedes experiméntenlo, ustedes investíguenlo en su propio pellejo. Y verán que el día que ustedes penetren en esa luz, se van a acordar de lo que nosotros hoy les estamos diciendo. Bien, disculpen haberles robado este tiempo, que espero les aproveche, lo analicen, lo mediten, y también les hacemos la invitación a nuestra página conocimientointerior.com, todo junto, para que también estudien temas relacionados con todo lo crístico. Que la luz del Cristo nos ilumine a todos y cada uno de nosotros, y que así sea. Hasta el próximo tema.